En La Verdad de la Mentira buscamos vivir sin miedo, conscientes y presentes. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos al capítulo 3. Hola Carmen, ¿cómo estás? Bien, aquí a seguir con los capítulos y seguir informando Y seguir conversando, muy y bien. seguir conversando. El título de este capítulo tiene forma de pregunta. ¿Somos animales racionales o somos seres integrales? Ahí queda. ¿Por qué en forma de pregunta? Lo hemos dicho otras veces, las preguntas nos permiten pararnos a reflexionar y no dar por hecho nada. Con eso que estamos diciendo, por favor, no deis por hecho nada, ni siquiera lo que vais a escuchar aquí. Abrid vuestra mente, escuchad lo que estamos diciendo. No pretendemos llevar razón, solo pretendemos conversar, poner un tema de conversación sobre la mesa. Si te hace sentido mentalmente hablando, considéralo y experiméntalo en tu vida para ver si ahí hay algo que para ti sea útil. Lo decimos y lo vamos a repetir muchas veces porque en este programa no tenemos, nuestro objetivo no es llevar razón, no nos creemos dueños de la verdad y no estamos aquí para cuestionar ni la ciencia, ni la religión, ni nada parecido. Simplemente queremos compartir nuestra experiencia de vida y a partir de ahí a quien le sirva, pues muy bien. Efectivamente. Y sin preguntas no hay respuestas. Así que si nos hacemos preguntas, hallaremos las respuestas, que además ya las tenemos, están dentro de nosotros. Eso es. De hecho, tiene mucho que ver con el programa de hoy día. Y tiene mucho que ver con el programa de hoy día porque si os acordáis, en los programas pasados ya empezamos a hablar. Hablamos del inconsciente, de todo lo que desconocemos sobre nosotros y un poco, si extrapolamos eso al mundo, todo lo que nos lleva a desconocer del mundo, fruto de que no nos conocemos a nosotros. Después, en el capítulo 2, hablamos de que somos seres integrales, que estamos formados por 4 cuerpos, pero que hemos vivido muy limitados. De hecho, queremos empezar este programa con una cita de Gandhi, que refleja mucho cuál es nuestro estado actual y cómo el mundo está reflejando nuestro estado actual. Gandhi dijo, una persona que no está en paz consigo misma será una persona en guerra con el mundo entero. Es decir, muchas veces tenemos la sensación de que nosotros somos víctimas de lo que está pasando en el mundo. Y lo que Gandhi nos llama a pensar es, ¿no será al revés? ¿No será que fruto de que estamos en guerra con nosotros mismos internamente, de que no hay paz en nosotros, estamos construyendo un mundo de lucha y división? Es importante que nos hagamos esta pregunta porque uno de los focos que ha tenido siempre el ser humano que es acabar con la guerra. Y siempre hemos querido solucionar el conflicto externo que nos llevaba a estar en guerra. Y raramente hemos mirado que ese conflicto externo nace de otro conflicto interno, de división interna nuestra. Y que tal vez, si somos capaces de trabajar esa división interna, se van a resolver todos esos conflictos externos que vivimos. Pero hasta ahora es una hipótesis. Bueno, dejémoslo como hipótesis. Carmen, me gustaría que de todo lo que tú has ido experimentando en tantos años de trabajo, que cuentes un poco, a tu juicio, cuál es esa guerra interna, esa lucha interna, esa división interna de la que habla Gandhi. ¿Cuál es? Pues yo siento que es una dualidad inconsciente que existe en todos nosotros, precisamente por lo que nosotros queremos informaros, porque no tenemos conciencia real de nuestro sentimiento, de nuestra emoción. No queremos tener una emoción o queremos tener un pensamiento, pero en realidad hay otra emoción. De manera subliminal hay otra cosa oculta en nosotros que ni siquiera queremos ver y no somos conscientes. De lo que hablaba Gandhi, a mi entender, es si primero no hallas la paz, si no te unificas, si no unes cuerpo, mente, acción, emoción, si no vas hacia una misma dirección con todos esos cuerpos, pero ¿cómo ibas a ir si ni siquiera sabías que existían? Si ni siquiera sabías que estabas en esa dualidad que causaba esquizofrenia y que ni siquiera tú eras consciente que eras preso de esto y que lo único que hacías era controlar. Al cabo de 20 y tantos años de trabajo con personas, lo que he visto es un constante autoengaño inconsciente. Este es el título del programa, La verdad de la mentira. Cómo vemos fuera lo que se halla dentro y lo desconocemos. Y cómo
Y qué maravilloso es descubrir que lo que se halla de fuera está dentro, porque tú lo puedes corregir. Mientras que tú no puedes corregir en la pantalla de la vida, pero sí puedes corregir lo que hay en tu interior. Entonces, este es el trabajo, llegar a esa coherencia, a integrar todos los cuerpos, a ser uno. Pero ¿cómo ibas a integrarlos, repito, si ni siquiera sabíamos que estábamos conformados por esos cuerpos, de los cuales os seguiremos hablando en siguientes capítulos? Ahora queremos sentar esas bases, como os hemos dicho, y va a proseguir Ismael y continuamos. Si os acordáis, en el programa anterior decíamos que hemos desarrollado solo la mitad de lo que somos, ¿no? Hablábamos mens sana in corpore sano, es una de las cosas que decíamos. Es decir, nos hemos identificado con que somos animales racionales. ¿Por qué? Pues es lógico, es normal. Si nosotros miramos hacia atrás y vemos la evolución del ser humano, ¿qué es lo que vemos? Vemos, como dijo Harari, de animales a dioses. Vemos etapas iniciales de nuestra evolución en donde parecíamos más animales que seres humanos, lo que hoy entendemos por un ser humano, que tenían un desarrollo limitado de su capacidad intelectual. Es verdad que ya la tenían más que la mayoría del resto de los animales, pero comparado con nosotros hoy, en principio, tenían una capacidad intelectual menor. ¿Qué provocaba eso? Pues que todo fuera sagrado, porque como todo era mágico, todo era desconocido, pues al final cualquier elemento de la naturaleza por desconocimiento les llevaba a convertirlo en algo sagrado. En la medida que el ser humano fue evolucionando, intelectualmente hablando, ¿qué pasó? Que empezó a estudiar esos fenómenos, a conocer cómo operaban y funcionaban esos fenómenos y por qué ocurrían. Y perdieron su carácter mágico, su carácter misterioso, sagrado, y pasaron a ser parte del ámbito del ser humano. Como conocíamos cómo funcionaban, los podíamos replicar, los podíamos repetir. Eso nos llevó a que pasamos de todo es sagrado porque nada conocemos a solo algunos dioses hay, ¿no? El politeísmo. Después seguimos evolucionando. ¿Esa evolución qué conllevaba? Nos íbamos separando en teoría del animal, de ese ser medio salvaje, medio emocional, medio irracional, y nos vamos acercando a un animal racional, hasta el punto que llegamos al monoteísmo y hoy podríamos haber llegado al agnosticismo y al ateísmo, es decir, me da igual si hay o no un Dios, no creo en nada. Y además pensamos que esa es la evolución natural y eso ha sido un logro, y es cierto que ha sido un logro. Lo que hemos hecho, como decíamos en el programa anterior, es desarrollar muchísimo nuestra mente. Y para poder contener a esa mente que requiere una cantidad de energía muy grande para funcionar, hemos tenido que desarrollar mucho también nuestro cuerpo físico, en el sentido de que esta mente opera dentro de un cuerpo. Y como además el cuerpo físico es tangible, es lo que tocamos, es lo que cada día vemos, pues ¿qué hemos trabajado? Cada vez más nuestro cuerpo, de la misma manera que hemos trabajado nuestra mente. ¿Cómo surge ese animal racional? Muy sencillo. Descartes, pienso, luego existo. Sería como el culmen y el inicio de todo ese mundo empírico, en donde solo vale y solo sirve lo que veo, lo que toco, lo que puedo explicar racionalmente y lo que puedo demostrar científicamente. ¿Ha sido muy importante? Mucho. Pero por el camino, como decíamos, nos hemos dejado dos cuerpos. ¿Cuáles son los dos cuerpos que nos hemos dejado? Por un lado, un cuerpo que sabemos que existe, que es el emocional, pero que no conocemos muy bien, al que le tenemos mucho miedo. ¿Por qué? Porque nos desborda, porque nos debilita, porque cuando me siento muy triste no soy capaz de moverme, porque en el fondo cuando tengo miedo me paralizo, porque en el fondo cuando siento rabia creo que puedo matar a alguien, porque mucho desconocimiento. Y fruto de ese desconocimiento, racionalmente hemos tomado acciones. No. Si yo soy un ser racional, significa que yo controlo mis emociones. ¿Por qué? Porque de esa manera yo me hago dueño de mis emociones y no me dejo llevar por mis emociones. Y por tanto, ¿qué es lo que hemos hecho? Reprimir ese volcán interno. Y al final, ¿qué hablábamos en el capítulo anterior? Pienso una cosa, siento otra. Y fruto de esa división entre lo que pienso y lo que siento ya no sé ni cómo actuar. Claro, Entonces, yo le comento a Ismael
que hasta qué punto esas preguntas a las que alude Ismael realmente nos hemos dado cuenta de que nos las estamos haciendo, porque lo más probable es que las estemos haciendo, pero ¿somos conscientes de que nos las estamos haciendo? Es decir, cuando el ser humano se para y dice, pues esto que estoy haciendo no es lo que quiero hacer en realidad, pues estoy sonriendo cuando en realidad estoy triste, pero es tanto el automatismo vamos, que nos estamos dejando llevar por una especie de contagio de, pues, ¿qué os diría? De quedar bien ante la vida, de sonreír sin tener ganas, de, bueno, no pasa nada, esto se acabará pronto, de conformismo inclusive. Es que es esto lo que queremos, que nos demos cuenta, que de verdad nos formulemos esas preguntas conscientemente. Claro, porque al final, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que yo no conozco, primero lo sacralizábamos. Esa era nuestra actitud en nuestros antepasados. Ahora no, ahora lo controlamos. Necesitamos controlar. ¿Pero qué significa control? Por favor, yo aprendí algo en Chile, después de tantos años de vivir, aprendí algo que me hizo mucho sentido y que me llevó a pensar cosas. Chile es un país tremendamente sísmico, junto con Japón, de los países más sísmicos del mundo. Es tan sísmico que para ellos un movimiento sísmico de grado 6,9 no es terremoto, es simplemente un temblor. Es que ni se levantan, es que están tan acostumbrados a que tiemble en 6,5, 5, 6, 7 incluso, que es que ni se ponen de pie a un temblor. ¿Por qué han llegado a ese punto de confianza? Porque tuvieron que establecer unas normas sísmicas de construcción que les permitiera responder a constante movimiento. Y uno diría, no, si yo me muevo, yo tengo que enraizarme en la tierra, pilares, ¿no? Y ser sólido. Pues no, todo lo contrario. Cuanto más rígido y sólido seas, el movimiento antes te quiebra, te rompe y te caes. Lo que ellos se dieron cuenta es que la mejor manera de afrontar un movimiento sísmico es la flexibilidad. De hecho, a mí me tocó vivir en un terremoto de grado 9 y ver cómo los edificios se doblaban, que parecían que estuvieran hechos de goma. Y eso permitía que no se cayeran. Entonces, el control nace de que no sabemos lo que nos pasa internamente. Que le tememos a lo que nos pasa internamente. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que sin darnos cuenta los hemos ido enmascarando. ¿Qué mejor manera de controlar lo que siento que cambiando lo que siento por algo que creo que siento? Fijaos lo que estamos diciendo. Porque además está ocurriendo automática. De forma automática, no es algo que premeditado, no. Si yo le tengo miedo a la ira o a la rabia porque creo que me puede hacer perder los estribos y cometer una locura, y tenemos mucha memoria como humanidad de locuras, de salvajismo, si yo creo que, pues yo enmascaro la rabia, no quiero sentir la rabia. Y entonces la transformo y siento otra cosa, creo que siento otra cosa. Entonces yo digo, estoy triste. Y en realidad lo que estoy sintiendo es rabia, que como no quiero sentir por miedo, la transformo en tristeza sin darme cuenta. Fijaos, entonces, cuando decimos no sé quién soy, no sé lo que pasa dentro de mí, no sé qué pienso, no sé qué siento, estamos hablando de esto. Claro, en realidad hemos creado un sistema de defensas que, lejos de defendernos, nos contraataca. Resulta que nos estamos haciendo daños a nosotros mismos internamente, y esto lo desconocemos, y se debe justo al desconocimiento de lo que sentimos, qué se mueve dentro de nosotros, qué emoción. Porque no me gusta el miedo, no me gusta la rabia, no me gusta la tristeza, no me gusta ninguna. Entonces, ¿qué hago con ellas mientras tanto? Porque el hecho de que no me guste no significa que esto nos esté dando. Eso se está dando como cuerpo energético, como sustancia energética, y está dentro de nosotros. Y Eso lo es. que queremos es verlo, ser consciente de esto, Eso para es. ir dejándolo de generar. Entonces, ¿qué ocurre? Que pienso una cosa, siento otra y hago otra. Pero como yo no tengo una manera, no me han enseñado una manera de poder poner en orden todo esto, al final, ¿qué acaba ocurriendo? Quiero pensar una cosa, quiero sentir una cosa y quiero hacer una cosa. Y se produce una división, una lucha tremenda entre lo que pienso y lo que quiero pensar
lo que siento y lo que quiero sentir, y lo que hago y lo que quiero hacer. Y en esa división constante de no sé ni lo que pienso, ni lo que quiero pensar, ni lo que siento, ni lo que quiero sentir, ni lo que hago, ni lo que quiero hacer, y empieza el deber ser, y empieza el no sé qué, y empieza el no sé cuánto, y empieza la corrección, y el ser correcto, y el qué dirán, y el no sé cuánto. Pues viene la frase de Gandhi: una persona que no está en paz es una persona que está en guerra con el mundo. ¿Y qué hemos creado para conseguir la paz? Pues evasión, una constante evasión de nosotros en búsqueda de la paz, pero que no es exactamente paz lo que encontramos, sino modos de evadirnos de lo que sentimos internamente. Si hallamos la manera de encontrar y hurgar dentro de nosotros, primero habrá que hacer cierta depuración para hallar la paz, que ya es lo que somos, pero primero habrá que hacer todo ese trabajo. Y efectivamente, Gandhi estaba en lo cierto, que es lo que hemos hecho a lo largo de los siglos. Lo que llamamos evolución ha sido control. Eso es. Y ese control está y se halla todo, desde nuestras mentes hasta nuestros cuerpos. El control te lleva a reprimir, la represión te lleva a que se produzca el efecto Jaspers y que explotemos. Y por más que queramos solucionar los problemas de base de la humanidad, no logramos hacerlo por mucho que evolucionemos, porque no hemos logrado poner orden, armonizar lo que está de fondo que lo provoca, que es interno. Entonces, ¿qué hemos hecho? Claro, ¿qué hemos hecho? Pues muy sencillo. Pues nada, yo cultivo mi mente, me evado cultivando mi mente, y desde ahí me empiezo a inventar teorías y me empiezo a inventar formas para explicarme lo que ocurre, para encontrar un sentido a lo que ocurre, para dar respuesta a lo que ocurre. Pero claro, una cosa es lo que pienso, una cosa es la teoría que me dice lo que ocurre, y otra cosa es que después llegamos a la vida y vuelve a pasar lo mismo una y otra vez. De hecho, porque Einstein decía, locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar un resultado distinto. Pero ¿cómo voy a hacer algo distinto si mi pensamiento no es distinto? Porque ahí es donde vienen, ¿cuál es la relación que se da entre estos cuerpos? ¿Y cómo vamos más allá de estos tres cuerpos que más o menos todos identificamos? Pienso, siento, hago. Ese es el orden en el que estos cuerpos funcionan y se relacionan. Pienso, siento, hago. De hecho, por eso Descartes dijo, pienso, luego existo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que la única manera de poder corroborar su existencia era porque pensaba. ¿Por qué? Porque los sentimientos nos engañan. Los sentidos nos engañan. Se daba cuenta, y como se daba cuenta, decía, bueno, pues entonces no me puedo fiar de los sentidos. A ver, esto parece un galimatías. Es muy sencillo. ¿Por qué dos personas ante una misma situación interpretan cosas distintas? ¿Por qué perciben cosas distintas? Y nosotros percibimos por los sentidos. Como paso primero. Bien, como paso primero. Entonces Descartes dijo, bueno, pues no voy a tomar los sentidos como fuente de conocimiento, porque me engañan. Así que pienso, luego existo, punto. Pienso, siento, hago. Ahora mismo están cada uno por su lado. Bien, ¿a dónde acudo que esté por encima de estos tres niveles, estos tres cuerpos, que me permita poner en orden y armonizar a los tres? ¿Solo somos mente, emoción y cuerpo? ¿O somos una conciencia observando y no le hemos dado su lugar? ¿Qué es lo que somos? Pasamos al siguiente. Porque claro, el problema es que aquí entramos en el dominio de la espiritualidad, la religión, el esoterismo. Y somos seres evolucionados que no creemos en la superstición. Y muchos de nosotros pensamos que todo eso es superstición. ¿Por qué? Porque no se puede demostrar. Pero claro, si en vez de hablar desde el punto de vista del alma, el espíritu, hablamos de energía, pues a lo mejor no nos extraña tanto. Hay una mayor recepción, ¿no? Es decir, ¿existe o no un cuerpo que no es material? Porque claro, la mente no es material, pero nosotros nos escuchamos pensar. Bien, listo. Yo lo he comprobado porque yo pienso, me doy cuenta que pienso. Bien. El sentimiento no es material, pero yo siento cosas por dentro, con lo cual no voy a dudar que siento.
Y el cuerpo físico, ¿para qué decir? Está aquí. Pero ¿qué pasa con esa energía o ese cuerpo espiritual o energético o esa conciencia que observa que decía Carmen? ¿Cómo tenemos certeza de que existe? Tal vez ahora es solo hipótesis, pero a mí hay algo que me gustaba mucho de Einstein, que Einstein decía: el lugar o el nivel donde un problema se genera no es el nivel donde se puede resolver. Necesitamos acudir a otro nivel, otra instancia superior, entre comillas, para poder resolverlo. ¿Por qué? Porque si no, no tenemos la perspectiva suficiente como para poder ver cómo se originó el problema. Bien. Si tuviéramos que hablar de esto, lo podríamos decir de la siguiente manera. ¿Qué pasa si en vez de decir pienso, luego existo, decimos yo soy? Es decir, yo soy un ser que tiene una existencia y que gracias a que existe tiene una mente y por tanto piensa. Gracias a que tiene una mente y piensa, se produce una reacción en nuestro cuerpo que es el sentimiento de la emoción. Es decir, soy, pienso, siento. Y todo eso ocurre en un cuerpo que además es a través del cual actuamos. Y fijaos que ahí se empieza a establecer una secuencia, un orden que tal vez nos puede servir para encontrar una salida a este galimatías. Soy y por eso pienso, es decir, por eso tengo una mente. Pienso y por eso siento, es decir, por eso tengo un cuerpo emocional. Y siento y por eso hago, es decir, por eso tengo un cuerpo físico que actúa. ¿Qué pasa? Que si yo empiezo a tener en cuenta esto, empiezo a entender lo que significa ser un ser integral, que no solo piensa y que no solo actúa, sino que es, piensa, siente, hace. Y es más, si yo empiezo a considerar que tal vez esto es posible, puedo empezar a entender que aquí hay un cuerpo energético o conciencia que me permite darme cuenta que estoy pensando y qué es lo que estoy pensando, darme cuenta que estoy sintiendo y qué es lo que estoy sintiendo, y darme cuenta que estoy actuando y qué es lo que estoy haciendo. Y como lo estoy mirando desde ese observador externo, me permite que ver si hay coherencia o no entre lo que pienso, siento y hago. Y si no hay esa coherencia, es decir, si hay división, tomar decisiones conscientes para armonizar lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Yo siento que a menudo nos habremos visto todos diciendo, es que mi mente no para. Pero ¿quién es el que dice, mi mente no para? El observador de tu mente. Existe el observador de tu mente, existe el observador de tu sentir. Lo que pasa es que el automatismo inconsciente al que estamos haciendo alusión es el que nos impide que nos paremos. Pero fijaros, el tener esta información ahora, ¿qué va a hacer? Que te pares y te des cuenta que en realidad siempre lo has sabido, pero ahora le puedes ubicar, lo puedes poner en su sitio, le puedes dar ese orden en tu cabeza, en ti, en tu ser, e ir identificando qué está ocurriendo con el pensar, el sentir, el actuar. Porque de esa manera, ¿qué va a ocurrir? Pues algo muy sencillo. Yo anotaba aquí para el programa de hoy. Ahora, hasta ahora, por ese automatismo, por esa necesidad de sobreprotección, y ya hablaremos en el próximo capítulo más en profundidad de cómo funciona la mente, por esa necesidad de sobrevivir y de intentar encontrar un poco de orden en este caos y de no morir en el intento, ahora somos seres limitados, cuerpo y mente, nada más. Somos seres limitados que están divididos, piensan una cosa, sienten otra y hacen otra, y que viven en lucha consigo mismo. Pienso una cosa pero no quiero pensarla, siento una cosa pero no quiero sentirla, y hago una cosa pero en realidad no quiero hacerla. Y entonces estoy en lucha y en división constante conmigo mismo. Claro, ¿cómo voy a estar en paz? ¿Cómo voy a estar tranquilo? Y por favor, decidme qué ocurre cuando alguien que no está tranquilo toma una decisión. ¿Qué ocurre? Pensemos, ¿no? Meditemos esto, ¿eh? Tomemos conciencia de qué es lo que ocurre. Pues lo que ocurre es que en tu vida vas a crear distorsión, sufrimiento. Vas a crear desde la incoherencia, y desde la incoherencia no puedes salir como esperas que salga. Claro. Pero luego te quejas. ¿Pero por qué? Porque no sabes nada de esto. No te has parado nunca antes de actuar, antes incluso de pensar lo que vas a pensar.
Entonces, yo opino que el descubrir todo esto, imaginaros que por primera vez lo estéis escuchando y que descubráis todo esto, el que cada cosa esté en su lugar y tú te ves cuenta de ti mismo, a partir de ahora, en el año 22, la vida puede cambiar mucho. Eso es. Créenme, mucho. Porque en el fondo, ¿qué está pasando? Empezamos a cuestionarnos que efectivamente hemos vivido una vida limitada. Y eso significa vivir una vida inconsciente. Hemos vivido una vida inconsciente por ignorancia de todo lo que somos y por lo que estamos compuestos y no ejercerlo. Eso es el inconsciente. Bien, después veremos cómo podemos conocer ese inconsciente. Es decir, todas esas ideas que están ahí que nos llevan a actuar así. Eso lo vamos a ver. Bien. Pero ahora quedémonos con, ¿de verdad es posible que pasemos de seres racionales limitados, que solo creen en mente y cuerpo, a ser seres integrales que tienen conciencia de su cuerpo energético, espiritual o como quieras llamarlo, pero que es algo aquí, concreto, no es algo que está más allá? No, es aquí, tiene que ver con esa conciencia que observa lo que pienso, lo que siento y lo que hago. ¿Bien? Seres integrales que tienen un cuerpo energético, que es capaz de poner en coherencia su cuerpo mental, su cuerpo emocional y su cuerpo físico. Porque con eso, fijaos qué diferencia es. No, es que yo soy coherente. ¿Y qué nos pasa? Que nos cuesta un mundo ser coherentes. Que tenemos que hacer un esfuerzo mental sobrehumano para ser coherentes. Y aún así nos pasa que hay veces que no lo somos. Y tú dices, pero ¿cómo? Si yo tengo muy claro lo que quiero y no puedo. ¿Por qué? Porque toda esa lucha interna entre quiero y no puedo, entre quiero pensar pero no puedo pensar porque en realidad estoy pensando, entre quiero sentir pero no puedo porque en realidad estoy sintiendo, entre quiero hacer pero no puedo porque en realidad me gustaría. Esa lucha nos tiene agotados, nos tiene agotados. Claro, quizás os estamos pidiendo algo muy duro y es repliega tu visión hacia adentro. Entonces, claro, estamos fuera, constantemente fuera, viendo fuera aquello que está dentro y aún lo ignoramos. Entonces, ahora, ¿qué os pedimos? Si queréis, que nos introduzcamos dentro. Esa escucha interior, ese conocimiento de mí mismo, ese hablar conmigo. Espero que el otro me escuche, espero que el otro me hable, me tenga en cuenta, me valore. Todo esto lo tienes que hacer tú primero. Si no lo haces tú primero contigo mismo, fuera no se puede dar más que lo que tú te estás dando dentro. Bien. Esto lo ampliaremos. Eso es. ¿Y cómo voy a saber desde dónde voy a poder mirar hacia adentro y descubrir qué me doy y qué no me doy? Y para que cambie mi manera de cómo experimento la vida afuera, desde esta conciencia que observa. Vamos a explicar los 4 cuerpos, uno por uno, porque es fundamental. De la misma manera que después vamos a explicar cómo leer las señales de la vida. ¿Para qué? Para entender lo que me están mostrando de mí y desde ahí poder cambiarlo. Porque de esa manera yo cambio, cambia todo, porque cambio cómo yo percibo la vida. Bien, entonces, quedémonos como conclusión de este capítulo, somos seres integrales, que podemos vivir, estar en coherencia, porque desde nuestro cuerpo energético, espiritual, esa conciencia que observa, observamos lo que pensamos, observamos lo que sentimos, observamos lo que hacemos. Y gracias a eso podemos poner en sintonía, en armonía, en sinergia, es decir, en coherencia, todos los cuerpos que nos conforman. ¿Qué significa eso? Estar en paz, estar tranquilo, independiente de lo que ocurra afuera. Y si yo estoy en paz y estoy tranquilo, ¿qué va a pasar? Que voy a poder responder con mayor claridad y certeza ante lo que ocurra. Claro, fijaros qué importante sería, de nuevo, si queréis, que comencemos el año 2022 con yo soy el observador y lo observado de mí mismo. De momento, entremos en nosotros. Ya os iremos observando, ya iremos haciendo un trabajo después. Yo soy el observador de mí mismo. Yo soy el observador de mis pensamientos. Yo soy el observador de mis sentimientos. Yo soy el observador de mis acciones. Yo soy el observador. Desde ahí, a ver qué pasa. Exacto. Vamos a ver qué ocurre. A lo mejor os sorprendéis. Acordaros, lo mejor es la experimentación. Apliquemos esto
si queréis, repito. Y, a ver, vais a obtener resultados sin duda alguna, pero bueno, hay que comenzar por esa aplicación. Eso es. Bien, para terminar, dos avisos importantes. Uno, la semana que viene es semana entre fiestas, Año Nuevo, y hemos pensado que tal vez es bueno que no haya programa, centrarnos en vivir estas fiestas que todos sabemos que son muy especiales. Ojalá en pensar sobre todo esto, porque nos puede ayudar para el año que viene, que comienza en 2 semanas, y por tanto el capítulo 4 estaríamos compartiéndolo la primera semana de enero, el primer viernes de enero. Aviso 1. Sí, y os voy a leer la felicitación de la escuela, en nombre de la escuela, en este caso, Ismael y mío. Feliz Navidad, un nuevo nacimiento a la verdad de tu origen, que te libera de una vida de dolor y sufrimiento. Aplica lo que te estamos informando y Eso ya es. nos cuentas. Eso es. De hecho, vamos a compartir en el grupo de Telegram, por supuesto, vamos a compartir en nuestras redes esa felicitación. Y aprovecho de decirte, si no quieres perderte ningún capítulo, puedes suscribirte al canal de YouTube porque pueden ser las dos cosas también, puedes unirte al canal de Telegram del programa La Verdad de la Mentira. Los enlaces están en la descripción de este vídeo. ¿Por qué? Porque en el canal de Telegram, que es un canal abierto, nosotros compartimos todos los enlaces, con lo cual te va a llegar el aviso cuando haya un nuevo capítulo, y no solo compartimos los capítulos, sino que en la medida que hay material adicional que creemos que pueda ser útil, también lo compartimos en ese canal de Telegram. Así es que de ti depende, siguiendo los enlaces que están en la descripción, suscribirte tanto al canal de aquí, de YouTube, como al canal de Telegram. Feliz Navidad, felices fiestas. Feliz Navidad y vibrando en la verdad. Eso es. Nos vemos pronto. Un abrazo.